Primero voy a presentar la acumulativa, cómo va a estar compuesta y qué tiene, ¿sí? Entonces miremos acá. La acumulativa se compone de 1, 2, 3, 4, 5 puntos. 5 puntos generales. La primera es la prueba saber. ¿Y estas preguntas de dónde salieron? ¿Cómo lo dices? Sí, estas preguntas salen de las preguntas IPES que ustedes contestaron. O sea, son las mismas preguntas. Nada, no cambió nada. Yo las saqué de ahí. Saqué 5 preguntas de ahí. O sea, ustedes ya las contestaron, deben saber las respuestas o más o menos las respuestas. Acuerden que nosotros también explicamos cómo se contestaba, ¿no? Por ejemplo, a usted, Ángela, a usted le fue muy bien. Darwin pasó raspando y Viviana pues no le fue tan bien, ¿no? A mí sí me fue muy bien. Sí. Entonces eso es lo primero. Ya lo sabemos, miren las preguntas, eso está grabando, ¿no? Para que lo miren lentamente. Mírenlo, mírenlo. Eso está en el video para que lo miren, ustedes lo puedan pausar. Pum, 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 ya. ¿Listo? El otro tema es el Imperio Carolingio y el otro tema es filosofía. Hoy vamos a trabajar estos dos temas, ¿sí? Imperio Carolingio y filosofía. Preciso, salieron los dos. Entonces, el Imperio Carolingio, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué voy a preguntar? Voy a preguntar todo lo referente a ese imperio, a Carlomagno. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar. ¿Cuáles fueron las primeras acciones que tomó Carlomagno al llegar al poder? ¿Y qué entiendes por el brazo armado de la iglesia? Entonces vamos a dejarte compartir esto y vamos a compartir el imperio carolingio, ¿sí? Entonces el imperio carolingio fue un imperio que se creó durante la Edad Media, ¿no? Fue creado por Carlomagno. O sea, aquí vemos los territorios. Esto es Europa. Europa. Es parte de Francia, parte de Alemania, parte de Bélgica, parte de Italia. Bien. El imperio carolingio conquistó muchos territorios, unificó diferentes culturas, bárbaros, cristianos, estamos hablando de los diferentes grupos de bárbaros, ¿cierto? Unificó la cultura griega y la romana, y todo eso mezclado generó lo que hoy es la cultura europea. Hay que aclarar algo, ¿no? A los bárbaros se les llamaban a todos los pueblos que no pertenecían a la cultura romana. El imperio carolingio se formó en el año 768 aproximadamente. Bien. Esto es lo primero que él propuso. Al llegar al trono, Carlomagno propuso restaurar la unidad política del Imperio Romano. Es decir, conformar una unidad política de Europa y también consolidar el cristianismo en Europa. Entonces, lo primero que hizo fue unificar los territorios europeos. Lo primero que hizo fue unificar territorios europeos bajo un solo gobierno. Y lo segundo fue consolidar al cristianismo como religión de todos esos territorios. Entonces la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hizo? Unificar los territorios bajo un solo mandato, ¿cierto? Bajo un solo imperio. ¿Cuáles territorios? Los territorios europeos. ¿Y qué fue lo segundo que hizo? Consolidar la religión cristiana para todos esos territorios. Entonces, Carlomagno se propuso imponer una unidad política bajo su mandato, consolidar el cristianismo y la iglesia como pilares de su gobierno y conquistó y derrotó a los pueblos bárbaros. Esto fue lo primero que hizo, mírenlo, lo que estoy señalando. Bien, esto fue. Esa guía se encuentra en el Moodle, ¿verdad? Sí, esa guía está en el Moodle, pero pues, ¿para qué guía si está el video, no? Pues sí, ¿no?
El video pues lo explico todo. Entonces, la primera pregunta, ¿qué fue lo primero que hizo? Miren, estos tres. Imponer una unidad política bajo su mandato, consolidar el cristianismo de la iglesia como pilares bajo su gobierno y derrotar a los pueblos bárbaros. Ahora, la otra pregunta es ¿qué significa el brazo armado de la iglesia? Bueno, significa que Carlomagno le dio mucho poder a la iglesia y a su vez la iglesia, ¿cierto?, le ayudó a unificar los pueblos. Es decir, la iglesia pidió ayuda a Carlomagno para poder extenderse por toda Europa. ¿Y por qué? Porque Carlomagno, con sus ejércitos, llevaban la religión. Entonces, el brazo armado de la iglesia significa que con la ayuda de Carlomagno y sus ejércitos, la iglesia pudo expandirse y llevar la religión a toda Europa. Eso es. En el minuto 13 está esa respuesta. ¿Bien? Quiere decir que la iglesia se apoyó bajo los ejércitos de Carlomagno para expandirse por toda Europa. Mira, acá están las preguntas. Y acá están otras dos. Entonces, de esas 4 que hay ahí, 4, van a salir 2. 5, miren, esta también. De esas 5 salen 2. ¿Sí vamos claros? ¿Vamos claros Muy hasta ahí? claro. ¿Vamos claro? ¿Vamos Tigo o vamos Movistar? Bueno. Ahora pasemos a otro tema. El tema de filosofía. Filosofía. Entonces, dejemos de compartir y vamos a compartir la filosofía. Primero, lo que nos interesa saber es qué es filosofía, ¿no? Filosofía Déjele es, explicar su por qué. sí, pero vamos por pasos, ¿sí? Primero, la filosofía es el amor por la sabiduría, el amor por el conocimiento, esas ganas de conocer, de entender, de saber, de comprender. ¿Y cómo sabe uno cuál es el inicio, por ejemplo, del conocimiento? ¿De dónde parte el conocimiento? Pues de preguntarse. Entonces, la filosofía lo que hace es por medio de las preguntas, escuchen muy bien, la filosofía es una herramienta que utiliza la pregunta como el camino principal para el conocimiento. Entonces, miremos, la pregunta es, ¿la filosofía qué es? La filosofía es el comprender, el entender mi realidad a través de el preguntarme. Entonces la filosofía es ese amor por ese conocimiento y por esa sabiduría que yo tengo y que yo busco a través de la pregunta. Entonces la filosofía lo que hace es, por medio de las preguntas, buscar conocimiento, llegar a la verdad. Como por ejemplo cuando a usted esto descubre algo. Por ejemplo, Ángela descubre que Viviana la estaba engañando, estaba mintiendo. Y Ángela quiere saber la verdad, el por qué. Entonces, ¿qué hace Ángela? Pues pregunta. Empieza a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y a través de la pregunta descubre la verdad, las verdaderas razones por las que Viviana la estaba engañando. Y las dos lloran, pero descubrieron la verdad. No, yo soy la que tengo que llorar, no ella. Pues ella llora porque usted le pega. ¿Qué? Que no se le ocurrió otra cosa, ¿no? No. Es que cuando las veo a ustedes dos pienso en el engaño. ¿Y por qué? Porque de pronto alguna de las dos se va a traicionar, eso es. Y es que ahora soy la mala. Sí, No, de pronto Viviana, es todo lo que pasa es por culpa mía.
O por culpa de Ángela, no lo sabemos. ¿Yo por qué? Porque usted es un lobo disfrazado de oveja. Mentiras. No, mentiras, muchas Mentira. novelas. No más novelas. Bueno, entonces la filosofía es eso, ¿no? La No, no filosofía más. es el arte de buscar la verdad a través de la pregunta. Es el arte de querer conocer, de querer comprender la realidad, de querer comprender y entender todo lo que ocurre a mi alrededor. Bien. Entonces la filosofía nace en Grecia, en la antigua Grecia. Entonces la filosofía es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional cómo se organiza el conocimiento, la realidad, por qué el hombre se comporta de esa manera. Entonces la filosofía se pregunta y contesta de manera lógica, ¿no? Lógica, sin inventarse tanto. Entonces la filosofía antes empezó con el preguntarse por qué se creó el mundo, de qué manera se creó el mundo, cómo se creó el mundo. Después, por qué el hombre es así, por qué el hombre se comporta de esa manera. Y al final el hombre, al final la filosofía lo que hace es preguntarse por la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo el hombre alcanza la felicidad? ¿Qué? No, nada, nada. Ah, bueno. Me está hablando su hermanita, me imagino. La otra pregunta Sí, es, mi hermana metió la cucharada. ¿por qué la filosofía es muy importante para la sociedad? Porque a través de la filosofía, ¿por qué la filosofía es tan importante para la sociedad? Porque a través de la filosofía yo la entiendo. Yo entiendo cómo funciona la sociedad. Yo entiendo el por qué funcionan las leyes, por qué las personas se comportan de esa manera, por qué existe el hambre, por qué existe la paz, por qué existe la violencia, por qué existe la corrupción. Entonces la filosofía es muy importante porque la filosofía es el camino hacia la verdad, hacia el conocimiento. La filosofía es el camino hacia la comprensión de los problemas que ocurren dentro de la sociedad. Minuto 20 o 15 de la grabación. Muy importante eso. La otra es, escribe una pregunta y trata de responderla como lo haría un filósofo. Bueno, empecemos. Por ejemplo, Viviana, hágase una pregunta, pero una pregunta bien, no diga, por ejemplo, ¿qué vamos a almorzar hoy? Una pregunta así filosófica. Pues, a ver. Ah, a ver, voy a aclarar, ¿no? Que digan, porque el cielo es azul, porque el agua moja, porque si me pego, porque si me quito la cabeza me muero. No, así no. Una pregunta, a ver. Preguntas con lógica. Sí. Pues, Algo, eh, algo que usted alguna vez se pregunte estando acostada ahí en la cama con ganas de dormir y usted diga, uy, pues, bueno, mientras la- piensa, Ángela, tranquila, Viviana, piensen primero. Mientras usted piensa, Ángela, conteste usted. ¿Qué pregunta se ha hecho usted, por ejemplo, cuando está sentada ahí en el sofá viendo a sus hermanos pelear? Usted se pregunta algo. O cuando está en la cama acostada, ¿qué se ha preguntado usted? Por ejemplo, ¿por qué soy pobre? ¿quién creó ¿Ah? quién creó el mundo de forma científica? Listo, ¿quién creó el mundo? ¿Sí? Entonces usted dice, está acostada ahí viendo a sus hermanos pelear y cascarse ahí. Dice, "Ah, Porque los ¿quién? hermanos se pelean entonces. Bueno, ¿por qué los hermanos se pelean? Dice, bueno, los hermanos se pelean porque a pesar de que los hermanos se amen, pues los hermanos tienen diferencias. Molestan demasiado. Y esas diferencias, pues a veces le sacan la piedra a los otros y molestan mucho. Pero a pesar de que peleen, terminan siempre queriéndose, ¿no? A no ser que pase con otros hermanos que se Pues sí. terminan matando, ¿no? Como la historia de Caín y Abel, ¿no? Uy, sí. Que Caín, pues,
Le quiso dar un susto a Abel y lo asustó tanto que lo mandó rápido para el Al cielo. fin, ¿quién era más Caín, verdad? Pues, pues, muchos pues quieren mostrar a Caín como el malo y a Abel como el bueno. A Caín como el desobediente y a Abel como el obediente, ¿no? Pero otros dicen, Caín fue revolucionario. Él no quería obedecer, él quería ser libre. Y Abel era, por ejemplo, el sumiso, el que obedecía siempre. Entonces, pues no hay ni bueno ni malo, sino tienen pensamientos diferentes. Ahora, uno mató al otro, ¿no? Eso va en contra de las leyes. Entonces, la pregunta es suya, ¿quién creó el mundo? Usted se pregunta, ¿quién creó el mundo? Usted dice fue un ser superior, otro dice no, fue un origen científico, la teoría del Big Bang, fue una gran explosión, que después pasaron miles y millones de años, 14.400 millones de años, y hoy estamos acá. Listo. Darwin, ¿qué se preguntaría usted? ¿Por qué sacó tantos unos? Muy buena pregunta, Darwin. No, ¿No? Esa porque pregunta está súper fácil. Sí. ¿qué? ¿No? ¿Su No, pregunta cuál es? ¿por qué abortan a los niños si ellos ¿Por qué no tienen abortan la a los culpa? niños? Si ellos no tienen la culpa. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué existe el aborto? Bueno, el aborto existe por muchas razones. Una, porque es legal en 3 casos. Entonces, el aborto, primero pensemos que es aborto, ¿no? El aborto es la interrupción del embarazo. Yo me pienso. ¿Qué? Entonces, Nada, aborto es dije la lo mismo que interrupción del usted. embarazo. Ah, gracias. Entonces, el aborto existe porque las leyes lo permiten. Lo permiten en 3 casos en Colombia, ¿no? Violación, malformación del feto o peligro de muerte del feto y de la madre. Entonces, en esos 3 casos se permite el aborto. Pero también hay otras razones, porque puede ser un hijo no deseado, por condiciones económicas, por problemas de salud, por problemas familiares, por abandono del esposo. A mí para mí me parece son ilegales. Obvio, todo eso es ilegal, pero existen dentro de las leyes 3 causales de aborto que se permiten en Colombia. Violación, peligro de muerte de la madre o del feto y malformación del feto. ¿Ya? En esos 3 casos sí se permite. Me parece. Bueno, pues, como a usted no le parece, usted va a ser la nueva presidenta de la República de Colombia, va Bueno, a proponer voten un por mí. referendo. Hoy yo voto por usted. Va a proponer un referendo donde, un referendo es pedirle al pueblo, a todos los colombianos que puedan votar, ¿no? A todos los colombianos que puedan votar, ¿cierto? Que decidan si quieren que se quite o que se anule el aborto en Colombia. Entonces los colombianos van a decir si sí o no. ¿Usted está de acuerdo que se prohíba el aborto en Colombia en cualquier caso? Ay, no. ¿Sí o no? Entonces, si dicen que sí, si No, dicen que sí, porque usted como presidente de la República no puede decir colombianas y colombianos, hoy se acaba el aborto. No, no puede. Tiene que pasar por una serie de requisitos, bueno, no pedir permiso, sino obvio, pedirle yo sé. a los colombianos que decidan eh, en ese caso. María José, su pregunta. María José se fue, o solo puso Yo me María acuerdo del José. debate que estuvo mi hermana con Ah, los usted estaba ahí compañeros de ella. escuchando. Ah, pues que su hermana, seguro, leyendo ahí, Sí, leyendo. yo estaba escuchando. No, mi hermana no estaba leyendo. Yo estaba escuchando más su clase que mi clase. Que era más bonita. Después vamos a
Después vamos a hacer un debate nosotros. Bueno, después, si seguimos en el colegio, Un ¿no? debate. Sí, Yo voy a estar en contra. Bueno, ok, bueno, gracias. obvio. Excuse me, María José, que háganse una pregunta filosófica sobre algo que usted tenga dudas, que no tenga que ver con por qué el cielo es azul, por qué si me quitan la cabeza me muero, por qué esto cuando me cae agua me mojo, no. Una pregunta que usted está acostada y esté Layan por ahí molestando y usted le diga, Layan, haga silencio que estoy pensando algo. A ver, Liana, ayúdame a pensar. Aquí está Liana escuchando conmigo. No sé ¿Por qué la gente se para muere? qué. Pues esa la pregunta ya la respondió, pero ¿para qué existen las enfermedades así? Bueno, la enfermedad ¿O es que existe. para qué la gente empezó a utilizar magia oscura o algo así si podía solo vivir su vida y ya? ¿O por qué la gente quiere saber el futuro si, no sé? No, esta Entonces, pregunta es muy buena, María José. La mejor pregunta que usted haya hecho en todo el tiempo que yo llevo dándole clase desde creo que segundo. ¿Por qué la gente piensa en el futuro? No quiere saber su futuro. Pues porque la gente quiere saber qué va a pasar con su vida. No con la suya, sino con la de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué me espera en el futuro? Se preguntará. ¿Será que seré rico? ¿Seré pobre? ¿Estaré vivo? ¿Estaré enfermo? ¿Estaré casado? ¿Tendré hijos? ¿Tendré casa? Pues porque si ustedes saben su futuro, depende del que sea, se van a esforzar en el presente, ¿no? Vamos a suponer que una persona X, vea el futuro y su futuro le dice que dentro de un año se va a morir. ¿Esa persona qué va a hacer? Pues se va a despreocupar de la vida porque igual se va a morir. Se va a ir a viajar, va a disfrutar lo que más pueda, o sea, no va a trabajar. O, al contrario, una persona X sabe que va a vivir hasta los 90 años y que si se esfuerza va a tener mucha plata. Ángela. Entonces, ¿qué va a hacer Ángela? Va a trabajar fuerte, porque después va a tener una mansión Ujú. con piscina, va a tener Que una yo los cancha voy a donde invitar pueda, a todos. obvio. Entonces, las personas quieren saber sobre el futuro porque quieren saber si vale la pena seguir viviendo en el presente, si vale la pena seguir esforzándose, porque de nada vale esforzarse si a futuro pues no va a tener recompensa, ¿no? Y esa es muy buena pregunta, la mejor que me ha hecho María José en toda su vida. Siéntase para orgullosa que de vea eso, María lejos. José. Sí. Sí. Entonces, Se ahora llama un sigue, truco. bueno, de pronto, no sabemos. ¿Para qué sirve la ciencia en la vida de un ser humano? Pues la ciencia sirve para facilitarle la vida. Si, por ejemplo, no existiera la ciencia, pues las enfermedades todavía estuviesen matando a muchas personas. Si todavía no existiese la ciencia, no hubiésemos descubierto el COVID-19 y la gente estuviera muriendo y la gente, ¿por qué se murió? No sabemos, de pronto Dios lo llamó y Dios quiere tenerlo al lado de él. Entonces la ciencia sirve para facilitarle la vida al hombre en todos los aspectos, salud, educación, política, economía, en todo. Entonces así son las preguntas. Entonces, pues, cada uno va a pensar en una pregunta para la acumulativa, ¿yo? Porque eso va a salir en la acumulativa, se van a preguntar ustedes sobre algo. Pero ya dije, algo concreto, algo que ustedes se queden pensando. Por ejemplo, sobre la muerte, sobre la vida. ¿Qué pasará después de la muerte? ¿La muerte será Si dolorosa? hay otra vida, la muerte. Si hay vida después de la muerte. ¿Cómo seremos en la otra vida? Mm, ¿Qué es el amor? ¿Qué es el alma? ¿Tenemos alma?
¿Los animales tienen alma? Sí. Por ejemplo, yo sé que una vecina mía tiene alma porque la perrita de ella se llama Alma. Entonces sé que tiene alma. Pero nosotros, que no tenemos perros. Una pregunta complicada, ¿no? Entonces preguntas así. No quiero preguntas como, ya les dije, ¿no? ¿Por qué si uno mete un lápiz en el sacapunta saca la punta? ¿O por qué si me como el almuerzo que está en el plato después queda vacío? Nada de ese tipo de cosas. Preguntas con sentido lógico. Seguimos. Otro tema que va a salir es geografía. Geografía humana. Pero eso va a quedar para mañana. ¿Por qué? Porque no quiero videos largos. Para que Listo, ustedes, Lenin. no es que nos estemos yendo, ¿no? Tranquilo, no vamos a ver todavía. No, simplemente es como para que los videos sean cortos, no sean largos, para poderlos escuchar bien.